Me presento con ustedes, soy el doctor Eric Martínez Arteaga, mi alma mater es la Facultad de Medicina de Ciudad Universitaria, y bueno, yo actualmente estoy trabajando en el colegio Green Hills School. El colegio Green Hills, pues es un colegio que ya tiene más de 65 años de historia. Hay, como pueden ver, pues dos planteles. Está el plantel San Jerónimo, en el cual yo me encuentro, y está el plantel de Rancho San Juan. Algo importante es la población de nuestra escuela. En el caso de San Jerónimo tenemos preescolar. Preescolar se divide en beginners, es como una guardería. Después está Kinder 1, Kinder 2, Kinder 3. Y después está Preferred. Ajá, Preferred son justo los que van a entrar a primaria. Después está primaria, que puede ser primaria alta y baja, es decir, primero, segundo y tercero primaria. Después cuarto, quinto y sexto. Secundaria y preparatoria. En el caso de Rancho San Juan, la población es solo kinder, primaria y secundaria. Yo me encuentro en el plantel de San Jerónimo solamente. Me voy a enfocar justo a este plantel. Algo importante comentarles acerca de la población. Bueno, en el caso de nuestro colegio preescolar, prácticamente ya involucrando a beginners, kinder 1, 2, 3 y pre-first, prácticamente eran alrededor de 200 alumnos por redondear y actualmente bajó la matrícula a 150 alumnos. Se mantienen todavía 150 alumnos. Con los pequeñitos, pues ha sido muy difícil las clases en línea respecto a que necesitan, híjole, muchas más actividades presenciales, juegos, a diferencia de alguien de secundaria preparatoria que, bueno, ya puede estar mucho más tiempo atento a una pantalla, ¿no? Entonces, ha sido complicado. En el caso de primaria, bueno, ahí justamente tenemos una matrícula actualmente de unos 270 alumnos, ajá. Antes eran como unos 360 alumnos en general, pero 270 ahora. Secundaria, 135 alumnos y preparatoria, 135. Prácticamente estamos teniendo una matrícula de alumnos de 700 alumnos más o menos. Ajá. Antes eran 920, 950. Entonces ha habido una merma de alumnos, pues que sí ha habido deserción, ¿no? Es importante decirles, bueno, yo mi función en el colegio es justamente ser médico escolar. Estoy justo en el consultorio médico atendiendo los padecimientos de trabajadores y alumnos respecto a la salud, pero también soy profesor titular de vida saludable. En todos los niveles doy la materia de vida saludable, justo dando clases de temas de salud. Y bueno, también como responsable sanitario tengo esa función en el colegio. Algo también importante comentarles es que, déjenme rapidísimo compartir otra pantalla. Bueno, aprovechando de una vez, decía aquí, bueno, justo en el formato que nos mandaban comentar acerca de algunas otras cosas que quisiéramos comentar. Comentar que, por ejemplo, hay algo que llamamos after school, y en after school los pequeños hasta nivel secundaria pueden quedarse por las tardes y ahí tienen deportes, taekwondo, capoeira, danza, y también ahí pues hay un comedor y entonces los chicos pueden quedarse a tomar alimentos y también a hacer su tarea, ¿de acuerdo? Entonces ahí pueden hacer como sus actividades en la tarde. Entonces, hay también catecismo. Entonces, bueno, los chicos, no todos, pero también es importante esto porque hay población en la tarde en el colegio. Inclusive, fíjense, algo interesante es que en línea se pretendió justo al principio seguir manteniendo after school si los papás estaban ocupados en línea, pero fue un poco más complicado, ¿no? Que los niños estuvieran 4 o 5 horas en la mañana conectados y además en la tarde otras horas era muy pesado para ellos. Entonces, after school también ahí sí tuvo una merma de los mismos alumnos de todos los niveles en los horarios, pero pues en la tarde ya se dejó esta parte de after school. Eso es lo que quería comentarles. Otra cosa importante es que como médico, justamente cuando se dio toda esta situación de la pandemia, les quiero compartir que yo desarrollé justamente marzo, abril, por ahí de mayo del año pasado, justo estos dos protocolos. Los desarrollé basados en literatura y en ese momento en la que había, y estos protocolos están puestos para ser revisados semestralmente y actualizar, claro, con la nueva evidencia, las nuevas recomendaciones del gobierno, lo que va a suceder. Por ejemplo, estos son los lineamientos y estrategias para el retorno a las actividades en la nueva normalidad en el plantel San Jerónimo. Fue elaborada por mí. Entonces aquí ya pongo justo, bueno, pues fue elaborado
Ya les digo, hay una revisión programada para junio. Nos reunimos todo el comité de directores de primaria, de secundaria, de preparatoria, dueñas del colegio, psicopedagogía, y empezamos a revisar esta situación. Y bueno, aquí está el temario, el contenido. Primero ahí poner el control y vigilancia previo a ingresar al plantel. Dos, el filtro sanitario en las entradas del colegio. Tres, medidas y procesos internos. Y cuatro, los procedimientos también al abandonar el plantel. Si se iba a contemplar lo del transporte escolar o si solamente los papás iban a recogerlos a los alumnos. Entonces, aquí vemos, bueno, justo todo un preámbulo, ¿no? Vigilar temperatura y síntomas por los padres en casa, la recomendación que se había dado. El alumno no va a poder entrar al colegio si no tiene un papelito en el que diga, bueno, y le tomé temperatura y no tiene signos respiratorios, puede entrar al colegio. Desde justamente ahí, el primer gran filtro son las familias, ¿no? Entonces, en este protocolo, en este lineamiento contemplamos eso. Número dos, el filtro sanitario ya en las entradas del colegio, los materiales necesarios, aquí se habló mesa de trabajo, apoyarnos del personal de vigilancia, dispensador de gel antibacterial. Y quiero decirles, ahorita ha sido complicado pues acceder al colegio. Hemos ido porque ha habido, ahora que hubo la campaña de vacunación para influenza, con la Secretaría de Salud contactamos y nos apoyaron para llevar ahí personal de vacunación y los profesores pudieron ir. Yo fui a gestionar toda esa situación y ahí a estar viendo cómo se daba la vacunación y pude ver justo cómo todo lo que habíamos platicado en el protocolo están los tapetes sanitizantes, una pistola con desinfectante, las marcas de la distancia fuera del colegio para cuando el personal entra, los señalamientos nuevos que se tienen que poner en el colegio, cuáles son las rutas, los espacios libres. Entonces, me dio gusto ver cómo esto se estaba cumpliendo. Y bueno, como vemos acá, pues aquí justo, ¿no? Vamos ahí con los tapetes, tal. Algo muy importante y que pues la doctora Ornelas cuando platicamos mucho de COVID lo hemos comentado es que sanitizar, desinfectar y tal no está mal, hay que hacerlo, pero la verdad es que la vía de contagio más importante es estar en un lugar cerrado, con mala ventilación y sin cubreboca. Entonces, no está mal, está bien el tapete sanitizante y todo. Sin embargo, también aquí justamente contemplamos cuántos alumnos por aula, cuánto tiempo deben estar, si va a ser por apellido, aprovechar las áreas libres del colegio, los jardines, colinas, patios, para empezar a tener clases incluso al aire libre, ¿no? Pero bueno, aquí viene justo todo el procedimiento en el filtro de supervisión, cómo iban a hacerse las cosas, cuáles son los pasos. Vean aquí, conceptos y apego a las recomendaciones oficiales. Ajá. Entonces aquí viene, por ejemplo, pues justo, ¿no? Los conceptos basados en las indicaciones de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la señalización de rutas de flujo, cómo se aplica gel antibacterial, los profesores y autoridades a observar algún síntoma, llegar al servicio médico conmigo, uso de cubreboca en todo momento, obligatorio en espacios cerrados, distancia, nadie se podrá quitar, en fin, viene todo súper bien determinado, lavado de manos, obligando a todos los alumnos, también se platicó esto con las autoridades, desarrollar ciertos momentos en los que los alumnos puedan pasar al baño y lavarse las manos, ¿no? Muy importante eso. Entonces, botes de depósito específicos para los cubreboca, ¿no? Que los alumnos, profesores, ya tenemos un cubreboca viejito, pues no tirarlos en los botes normales, sino en botes súper importantes. También al principio, ¿no? Que se hablaba que no corbatas, no relojes, no cadenas, no tal, como puntos de contagio. Sin embargo, ya sabemos ahora que justo la verdad es que esto ya no es tan importante, sino más bien respirar en espacios cerrados. Y bueno, los procedimientos a salir del plantel, los materiales necesarios para hacer esto y la bibliografía en la que me basé para desarrollar estos lineamientos. Y otro que desarrollé es el protocolo de limpieza. Hubo una plática muy importante con el personal de limpieza del colegio para explicarles muy bien cómo se preparaban las soluciones, cómo limpiar, ¿de acuerdo? No que fuera una limpieza así como se debe entender, sino bien asesorado como con base en evidencia científica cómo se debe hacer. Ahí dice basado en evidencia para todas las áreas del colegio. Entonces aquí puntualiza, bueno, primero qué es limpieza, qué es desinfección y qué es sanitización, ¿no? Que a veces confundimos los conceptos. La desinfección mata, la sanitización solo disminuye el número de gérmenes, sin embargo no está aniquilando todo. Entonces, los materiales, guantes, tal, los procedimientos, de qué hora a qué hora se tenían que hacer estas sanitizaciones, cómo limpiar y cómo desinfectar, cómo proteger al personal que va a hacer esta limpieza, muy importante. Aquí viene protección del personal de limpieza,
no solo pues decirles cómo, sino también nosotros cómo protegemos a los trabajadores, qué tipo de materiales se debe apoyar a ellos para que puedan hacer sus tareas de manera segura. Y bueno, para no comentar más esto, pero aquí viene muy bien puntualizado todo lo que desarrollamos. Entonces, pues como dice acá, estamos sometidos a revisiones semestrales para con nueva evidencia empezar a tomar decisiones respecto a esto. Entonces, quería compartirles esto. Ahora, otra cosa también muy importante que les quería compartir es que respecto a la capacitación docente, la verdad es que me ha dado mucho gusto, estoy muy feliz porque el colegio ha puesto una gran esfuerzo en que los profesores tengamos a todos niveles una nueva capacitación, un mindset, un cambio de mentalidad para las clases con nuestros alumnos, ¿no? Totalmente diferente a distancia, ¿no? Quiero, por ejemplo, compartirles, a ver, déjenme tantito abrir el explorador, un segundito, por favor. Ahí está, espera. Ok. Quiero compartirles unos videos en el que se muestra, hemos tenido, fíjense, hemos tenido capacitaciones con empresas que se dedican ahora como a darte nuevas herramientas de justamente de nuevas clases, nuevas ideas, nuevas situaciones, cómo adaptarnos, cómo atrapar la atención de los alumnos, empezar primero con juegos, o no sé, por ejemplo, un fondo de pantalla con muchas caritas de emojis, muchas caritas, iguales y solo una diferente. Entonces decirle a los alumnos, ¿dónde está la cara diferente? Y empezar ellos a involucrarse en la clase con nuevas herramientas para atrapar su atención. Y esto, bueno, basado en muchos psicólogos y expertos en esto, en psicopedagogía. Quiero mostrarles, miren, aquí les voy a poner un fragmento. Déjenme compartir el sonido para que lo puedan escuchar. Perfecto. Perfecto. Entonces, espero puedan escucharlo. Para ayudarnos con la encuesta, vimos que hay gente con muchísima experiencia, ¿no? Entonces, nos hicieron previo a esta capacitación, le digo, ha habido muchas. Realmente, yo creo que cada 2 semanas hay una nueva herramienta y entran estas empresas y nos dicen, a ver, está esta nueva aplicación, la puedes usar muy bien para geografía, para salud, para anatomía, para matemáticas, para inglés. Eso me ha gustado muchísimo el colegio. Ahí estamos prácticamente plantel San Jerónimo y Rancho San Juan. Ahí sí nos juntamos para este tipo de capacitaciones virtuales. Esta prepa, esta secundaria, somos muchísimo personal. Quiero que escuchen un fragmento para que puedan observar ver. es qué va a pasar con esta pandemia. ¿A poco esto me está mostrando que no puedo hacer nada? ¿No? Entonces, a partir de ahí fue como recapitular quién soy como persona, qué puedo hacer y decidir que esto no me iba a determinar y que directamente estaba dispuesta o estábamos dispuestos como organización a movernos y a ver. Ella, en este caso, ella fue alumna del Colegio Green Hills, entonces ahí tuvo un contacto para con nosotros. Entonces, por ejemplo, nos daban ideas ahí de justo decirle a los chicos que pusieran posiciones, caras chistosas, que pusieran la lengua de fuera. La nariz. Tenemos a Diana también, perfecto. Bueno, vamos a seguir. Y bueno, nos empezaron a capacitar bastante bien con bastantes herramientas, cómo utilizarlas. Por ejemplo, ahí decían las actividades rompehielo. Empiezan las clases con los jóvenes y antes de, a ver chicos, hagan su libro y matemáticas y tal, los niños aburridos, tal, empezar a romper el hielo. ¿Cómo te sientes hoy? Con estas actividades típicas que ellos conocen en Facebook, en muchas redes sociales. Ahora sí, Eres número Yoda. ¿Sale? Tenemos algunos que están con cara de, ¿no? De impresión constante. Entonces, ha sido una capacitación constante. En eso estoy muy contento por el colegio, que justo se ha preocupado mucho por darnos herramientas y aplicaciones para poder tener con los chicos. Ahora, eso por la parte docente ha sido padre, cómo nos hemos ido adaptando. Por mi parte, por ejemplo, yo con los pequeños que les doy clase de salud, de vida saludable, pues de repente he agarrado personajes, ¿no? Y de repente me pongo un bigote, un sombrero y como médico ya empiezo a tener un personaje que toma mucho refresco, que come muchas papitas y los niños se clavan así mejor en las clases, ¿no? Y ya les digo, no, pues voy a tomar refresco y no le hagan caso al doctor lo que les explica en las clases y tal, sobre todo con los niños pequeños, con los niños más grandes en temas de sexualidad y en temas de adicción, involucrarlos. A ver, van a presentar ustedes un tema de adicciones y tienen que preparar la exposición tal, ustedes escojan el tema, hagan equipos, involucrarlos mucho, no tanto la parte en que yo me siento y empiezo a hablar con ellos. Y este cambio, este mindset ha sido muy interesante, muy enriquecedor y a la vez también, esto sí debo decirlo, pues muy desgastante. Los docentes en mucho también un desgaste,
También hemos percibido la apatía de los chicos, también ya con el tiempo se sienten cansados, están en una computadora, no se sustituye para nada lo que se obtiene estando directamente, ¿no? Por supuesto. Entonces, vean, por ejemplo, aquí, esta parte la quiero tocar, es muy importante porque quiero también resaltar mucho el trabajo que ha hecho el Departamento de Psicopedagogía. El colegio tiene un departamento de psicopedagogía para preescolar, primaria, seco y prepa. Entonces, las doctoras nos ayudan a hablar con los alumnos, se quedan a tener terapia con ellos para platicar de las situaciones emocionales, solo en casos particulares que se ven cosas delicadas en casa y tal. Y también han tenido mucha participación con nosotros. Ha habido un taller, por ejemplo, hace poquito de cómo manejar la muerte con los alumnos. De veras fue impresionante cómo por la pandemia de pronto los alumnos, profe, ¿te puedo decir algo? Sí, ¿qué pasó? Oye, ¿qué crees? Mi Hola. abuelito se acaba de morir ayer. Ajá, mi abuelito se acaba de morir ayer. Profe, y no solo el duelo por familiares muertos, sino, profe, me estoy cambiando de casa, ¿no? Profe, mi papá perdió su trabajo, profe, tal. Y pequeños que a través de las clases lo comparten, pero que no sabemos cómo lo están viviendo, ¿no? Pequeños que su escape es estar frente a la computadora en clases porque en casa tienen situaciones muy difíciles, emocionales y tal. Papás que están en la pandemia aislados en casa, quizá bebiendo mucho alcohol, violencia intrafamiliar. Entonces, créanme, ha sido muy importante el trabajo. Les quiero compartir un fragmento ahora de un video que grabé justo para estas sesiones de esos talleres psicoemocionales muy interesantes para ver cómo manejamos la muerte de los profesores. ¿Qué le dices a un alumno si te dice, profe, estoy muy triste porque se acaba de morir mi abuelita? ¿Cómo reaccionar? ¿No? Se ponía el caso de una maestra, ¿cómo reaccionó? ¿Qué le dijo? Seguramente ahorita tu abuelito ya está con Diosito, tú tranquilo. Y los papás, ojo, ahora a los profesores nos pasa mucho si antes tenías al grupo enfrente y podías ser un poco más libre, ahora los papás están detrás, escuchando todo lo que los profesores dicen, lo que los profesores comentan. Ha habido casos en que los padres molestos se han metido ahí en la sesión, en plena clase con los chicos, a decir cosas al profesor, demostrar molestia. Entonces, ha sido realmente un reto, un aprendizaje y qué contestar, ¿no? Entonces, esto sí quiero celebrar el departamento también de psicopedagogía. Les voy a compartir un fragmento, espero lo puedan escuchar. Bienvenida. Esperen, me equivoqué. Ahí está, este es. Previo a este taller nos hicieron una encuesta. Si habíamos tenido este último año una pérdida significativa familiar. Para mí, para el personal, ¿qué significa la muerte? Si te sientes preparado con las herramientas para manejar la muerte con tus alumnos, si es que se toca el tema. Si alguno de los alumnos ha manifestado alguna de las situaciones de muerte de un familiar, cambio de casa, divorcio de los padres, pérdida de trabajo de papá o mamá. Vean todo, qué interesante. Les voy a compartir un fragmento. Proceso desconocido, es lo único seguro, y vas con Dios. Estos son algunos de los significados que fueron repetitivos en sus cuestionarios, pero si ustedes ven, en estos significados de la muerte nos encontramos con dos cosas. Algunos significados son como, por ejemplo, cambio de dimensión. Es como un significado más metafísico, ¿no? Podría ser transpersonal. Nos encontramos con proceso, ¿no? Mantener vivo al ser querido por medio de recuerdos. Ahí la doctora Luz María Chacón pues ya nos pone como recogiendo todas las opiniones de todo el personal. Empezamos, fue un taller súper enriquecedor porque también entre nosotros comentaron, quiero decirles que en el plantel, gracias a Dios, no se ha perdido personal, pero sí familiares, sí esposas, sí abuelos, sí cercanos, ¿no? Entonces fue muy enriquecedor también, muy liberador porque a veces los profesores, aunque te sientas mal, estás triste, estás agobiado, tienes más trabajo, en mi caso como médico, pues por la tarde más consulta, más trabajo, en fin, a veces tú tienes que dar una buena cara a los alumnos y sacarlos adelante. Entonces, también en este taller fue mucho de descargar emociones, escuchar testimonios, un poco lo que hacemos aquí justo con la doctora Ornelas, que es la verdad liberador, saber que los que estamos en esta situación estamos pasando por lo mismo, que no soy el único, ¿no? Muy, muy interesante. Lo estoy viviendo. Bueno, yo estoy viviendo el duelo de mi suegro, falleció en diciembre. Ahí está el testimonio de una de las profesoras. Estoy viviendo varios duelos, ¿no? Hace año y medio murió una de mis medias hermanas, que era la más cercana para mí y que era mi apoyo en Guadalajara. Entonces, bueno, aquí vemos testimonios muy interesantes. Vean, aquí también nos dijeron, nos explicaron cómo percibe la muerte un niño, que es diferente a un adulto, ¿no? Y cómo lo tienes que manejar. A un niño, pues, es muy complejo explicarle, pero puedes decir, bueno, en la naturaleza mira las plantas también,
pues deben o mueren, eso es parte de la vida, tal. O sea, pues a lo muy mejor interesante yo cómo nos juego explicaron. videojuegos y ya me siento un poquito mejor. Ahí está, miren, por grupos de edad, de 6 a 11 años, después de 12 a tal, empezar a ver por grupos cómo incluso ya a cierta edad ya hay curiosidad. Ahora, también saben algo muy interesante, doctora, que vimos es que muchos alumnos que de pronto en el colegio eran súper aplicados, estamos viendo que están teniendo una rebeldía y enojo súper marcado. Y nos damos cuenta que en casa, justo con psicopedagogía, pues hay un proceso de divorcio, perdieron a alguien. Entonces vemos que reaccionan con ira, ¿no? Y como profesor tener la inteligencia emocional para contenerte, no engancharte en que el alumno que quizás está retando, está haciendo comentarios, está haciendo burlas, pone música durante la clase, sino entender lo que está pasando ese alumno para ser un poquito más comprensivo y claro, abordarlo, ¿no? Nos lo han platicado, lo hemos... Entonces, pues muy interesante, Por- estos talleres también los celebro muchísimo. Nada más terminar por decir que el Departamento de Psicopedagogía está muy y constantemente pendiente de los alumnos. En el caso de la vacunación, ya para eso, finalizar mi participación con eso, es que, bueno, la vacunación para influenza se dio en el colegio, la hicimos bastante bien. Y para COVID, pues justo, ¿no? También estamos pensando que ojalá puedan vacunarse los profesores para poder regresar al colegio. Doctora Norelas, por mi parte es todo. Con confianza, si tienen alguna pregunta, duda, comentario, adelante. Y si no, pues seguimos con mis compañeros del equipo. Con confianza, comentarios, lo que sea. No, muy interesante. Me encantó que en tu protocolo prohíben la barba. Se me hizo interesante, ¿eh? Sí, claro, era obvio, ¿verdad? Pero nosotros no lo tenemos en nuestro protocolo. Y sabe, doctora, eso era como al inicio, ¿no? Que decíamos no collares y tal. La verdad es que eso ahorita, pues no, ya pasó a segundo plano, hay que actualizarlo, hay que cambiar eso. Qué bárbaro. Porque sí, son espacios cerrados ahora, ¿no? Y lo de este new mindset se me hace muy interesante, abrir nuevos parámetros, nuevos contextos, ¿no? Como que el habernos encerrado me cerró mi apertura, ¿no? De percepción y claro, me embotelló en un lugar donde están embotelladas mis emociones y todo está chiquito. El reto es abrir este esquema a través de la web, el internet, a todo el mundo. O sea, abrirlo a otros países, a otras universidades, intercambio con proyectos a otras universidades y abrir también este contexto que antes se limitaba a la familia y a la escuela, ya tenemos oportunidad de abrirlo y se me hace muy interesante si es algo que hay que trabajar. Y esto que decías de enseñar, hablábamos al principio, cuáles son las competencias que nos dan resiliencia ante la crisis y realmente esa es la labor de todos los profesores ahorita, enseñarles resiliencia a los chavos, porque el tema que me toca darles como maestra, pues a lo mejor va a ser obsoleto en 10 años. Exacto. Y o sea, no, ya van a haber cambiado la historia, la geografía, todas las verdades, a lo mejor ya eso no es lo importante es enseñarles a lo que decía Noel al principio, a ver lo positivo en lo negativo, ¿no? O sea, cómo rescatar esta esperanza en la desesperanza. Y bueno, sí, es ampliando contextos y todas estas innovaciones, estos juegos se me hacen muy interesantes. Te agradezco mucho el detalle con el que nos explicaste. Gracias, doctora. Y sí, qué importante, aprendimos ahora que los contenidos no son importantes. Ahorita la parte emocional, ver chicos ya con depresión y tal, la parte emocional es muy importante. Y la otra, doctora, cómo el personal de pronto se enfrentó, a lo mejor, no sé, por generaciones, pero también cómo manejar Zoom. Y de pronto profesores que pues adaptarse hasta eso. Cómo generar breakout rooms, cómo hacer equipos, tal. Y los chavos súper hábiles, pam, rayándote la pantalla, papá. Que a lo mejor uno que
tienes que un poco todavía con eso te adaptas, ¿no? Y rápido bloqueas, que no apunten, apagas micrófonos, quitas chat, Pero profesores que tuvieran que hacer eso, que ahorita me respeto las maestras, pues ya súper, hábiles en eso, pero todo lo que tuvo que venir de eso, doctora Ornelas, fue un aprendizaje, ha sido un aprendizaje muy, muy intenso, que todos seguramente nos ha sucedido. Entonces, pues muchas gracias por el tiempo, doctora.